Llorelli, voy a saludar al señor fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Nos atiende a esta hora don Tarek William Saab. Señor fiscal, buenos días. Buenos días para ustedes a esta hora allá en Colombia. Señor y gracias fiscal, por la oportunidad. ¿Usted nos podría explicar cómo se produce la salida de Edmundo González Urrutia a España? Bueno, sí, yo debo decir que como Ministerio Público fuimos la institución que inicialmente recepciona un documento, una carta, firmada por el propio Edmundo González Urrutia, y yo siempre hago el detalle, solamente con su cédula de identidad, sin estar autoproclamándose, porque él sabe que no es presidente electo, él lo sabe. Él sabe que perdió las elecciones en Venezuela ocurridas el 28 de julio, y en esa condición de un candidato perdedor, nos envía una comunicación la cual estaba fechada 2 de septiembre, pero la decide enviarla el 4 de septiembre, día miércoles. Dicha comunicación preferí en lo personal recibirla, atender al abogado, escucharlo y dar a conocer en ese momento la situación en la cual él se encontraba. Estoy convencido y seguro que quienes me escuchan y usted como periodista y los abogados que me están escuchando en este momento en Colombia saben y conocen que un llamado del Ministerio Público en cualquier lugar del mundo para que una persona sea entrevistada es un mandato de carácter legal, de carácter constitucional, forma parte de las competencias legales que tiene, en el caso venezolano, el Ministerio Público, en tanto es, según el mandato de nuestra Carta Magna, titular de la acción penal. Hay una investigación que se abre en torno a varias, vamos a decir así, motivaciones. Una de ellas, por cierto, fue el que el señor Urrutia firmase o publicase o se difundiese una carta donde él decía abajo que era presidente electo. La firma junto con una señora que se autoproclama jefa suprema de la oposición en Venezuela. Eso motivó a la apertura de una averiguación de carácter penal en razón de usurpación de funciones, en tanto quien había sido proclamado por el Consejo Nacional Electoral como presidente electo es Nicolás Maduro Moros. Sí, pero posteriormente, déjeme terminar porque es interesante esto, porque hay un público que desconoce esto que estoy narrando. Posteriormente, 2 días después, Edmundo González Urrutia envía una comunicación al TCJ donde la firma él solo con su simple firma. Es decir, no, ni siquiera con su firma, con su nombre y su cédula, ya. La envía al TCJ. Igualmente, él coloca en su red X el link y lo hacen grabar un video donde él llama a que vean una página web, imagínate, una página web donde presuntamente salían unas actas de los resultados electorales. Cualquiera, usted puede meterse incluso en esa página web con su cédula y usted aparecerá votando en cualquier lugar, así usted esté fuera de Venezuela. Es algo realmente ridículo esa página, pero quiso fomentar un caos, una
una situación sobrevenida de desasosiego en el país, y por ello también había una averiguación en curso. En tal sentido y en consecuencia, a él se le cita en calidad de entrevistado. Eso yo lo aclaré muchas veces, di rueda de prensa al respecto, para someterlo obviamente a un interrogatorio de carácter, vamos a decirlo así, penal, institucional, etcétera. No asistió a pesar, y eso yo lo informé, a pesar de que se nos había dicho que efectivamente iba a ir, él iba a ir a la primera citación. De pronto no fue. Se le libró una segunda citación hasta una tercera citación. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que da ese alcance, que no sea solamente una citación, sino, bueno, pudieran ocurrir cosas, la persona no pudiera estar en la ciudad, pudiera haber algún evento que le impidió ir a la primera citación, y hasta una tercera citación se puede emitir. No asistió a las tres, entonces se le dictó una orden de aprehensión que pudiera también llamarse una orden de conducción. Ser aprendido para conducirlo y, bueno, ser entrevistado. Ello generó entonces que me enviase él a mí una carta. En la carta, pudiéramos decir que era una carta respetuosa a nivel institucional, reconoce la autoridad del MP, el propio abogado defensor así lo hizo saber, que reconocía las competencias que tenía el Ministerio Público, la institucionalidad. Incluso me dijo algo también muy interesante, que él quería ir a la sala electoral del TCJ, presentarse, hablar, pero que había presiones, así como eso está grabado. Si lo sigue desmintiendo el ciudadano José Vicente Aro, yo difundiré ese video en cualquier momento, ¿no? Pero él allí dijo que lo presionaban mucho sectores ajenos a lo que implica la asesoría legal que él estaba dando, y que finalmente se dio toda esta situación. Yo ratifiqué el día posterior a esa entrevista la orden de aprehensión. Recuerdo que fue un jueves 5 de septiembre, y pudimos conocer que literalmente, ve ahora usted este dato, que ya se divulgó. Un día después del 28 de julio, donde no había una citación al ciudadano Edmundo González Urrutia, al MP, ni nada por el estilo, ni una orden de conducción o de aprehensión. ¿Usted sabe dónde estaba Edmundo González Urrutia? Ya eso es noticia pública, comunicacional, notoria. Estaba en la embajada de los Países Bajos, en la residencia del embajador de los Países Bajos, es decir, de Holanda, pues, para que se entienda un poco, porque uno dice Países Bajos, habrá gente que no entenderá qué es. Estaba en la casa del embajador de Holanda el 29 de julio de este mismo año. Luego, el día jueves, él decide trasladarse a la residencia de el embajador de España y comienza, digamos, toda esta, vamos a decir así, negociación, si que usted quiere llamarlo negociación, o buscar acordarse con el Ejecutivo Nacional Venezolano, es decir, el gobierno de España y el gobierno de Venezuela, para emitir los salvoconductos correspondientes y pudiera él viajar, como en efecto ocurrió, y llegó el día de ayer, domingo, sí, de Caracas a Madrid. Esa es la realidad. Usted me pregunta cómo se dio la salida. Se dio en los términos que le estoy aquí explicando. Sí. Bien, señor fiscal, usted dice que el presidente de Venezuela electo es Nicolás Maduro. ¿Por qué razón, o no sé si no le corresponde a su despacho, no se exige en Venezuela que se muestren las actas?
el Centro Carter no le da validez al resultado. Muchos países, la mayoría de países de la comunidad internacional, no reconocen el resultado, incluyendo España. ¿Cuál es la razón para no permitir con toda claridad que la comunidad internacional conozca las actas? En primer lugar, usted me está citando literalmente a una ONG. El Centro Carter es una ONG. ¿O es que ahora el Centro Carter tiene un carácter supraglobal, supraespacial, supraterrenal para interferir en los asuntos internos de instituciones propias en Venezuela? El único poder electoral que existe con representación, en este caso sería el Consejo Nacional Electoral, en Venezuela para dictaminar resultados es ese, el poder electoral, cuya representación es el CNE. No es ni el Centro Carter, no es el gobierno de Estados Unidos, no es el gobierno de España, no es ningún gobierno del planeta. Eso es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque existe un código escrito y hablado en el planeta, incluso hay una declaración que lo establece a través de la ONU, que es la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos internos. Eso de entrada. O sea, Venezuela es un país soberano, Venezuela es un país donde efectivamente existe, duélale a quien le duela, un Estado social de justicia y de derecho, donde existe un ministerio público el cual goza de una altísima credibilidad, que el propio González Urrutia ha reconocido como tal, y él lo ratificó en esa comunicación. Y entonces el presidente que fue, no me tocó hacerlo a mí, lo hizo el CNE, lo hizo el Poder Electoral. No solo dio unos resultados, sino que el día posterior lo proclamó en un acto público que se conoció fue a través de, repito, esa institución, que por cierto no es una simple institución. En Venezuela existen 5 poderes, yo quiero en menos de un minuto referírsela. El Poder Ejecutivo, cuyo jefe de Estado finalmente es Nicolás Maduro Moros, el Poder Legislativo, el Poder Ciudadano. Yo soy presidente del Poder Ciudadano. Usted me dirá quién conforma el Poder Ciudadano en Venezuela. Lo conforma el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. Aparte está el Poder Judicial y está el Poder Electoral, que es quien realiza todas las elecciones, no solamente vinculantes a gobernadores, alcaldes, presidente, Asamblea Nacional, etcétera, sino también de sindicatos, puede tutelar cualquier otro tipo de elecciones. Entonces, eso ya incluso el propio González Urrutia así lo ha determinado, porque fíjese, hay un dato que usted no conoce y yo lo he dicho anteriormente, pero ustedes tal vez no lo manejan. Hubo un incidente muy, muy, muy delicado, una pelea de carácter verbal y un rompimiento absoluto entre el señor González Urrutia y la señora que lo ha querido aplastar, invisibilizar y de palabra anular, que publicó un comunicado donde le colocó a él debajo de su nombre presidente electo. Vea que luego él firma 2 cartas posteriores sin esa nominación, porque él sabe que no ganó las elecciones. O sea, el propio candidato, porque el candidato es el que se inscribe, quien lideró la oposición en esta campaña electoral se llama Edmundo González Urrutia. Por eso él apareció en varios tarjetones. Y él mismo se asumió perdedor de dichas elecciones. Y en tal sentido yo creo que ya esto, yo lo dije el día de ayer, es el capítulo final de una obra de teatro bufo que se llamó Hasta el Final. Ya
no hay más nada que agregar de todo ese proceso y yo pido respeto de verdad como ciudadano venezolano, como fiscal general de la República, oye, a los asuntos internos de nuestro país. Mire, en los países del mundo hay tantos problemas que yo no entiendo cuál es la obsesión mañana, tarde y noche de todos los noticieros en el planeta Tierra, en el mundo mundial, de estar hablando solamente del caso Venezuela, desde hace 25 años, y particularmente en los últimos años. O sea, cada quien tiene sus asuntos internos, los resuelva, y usted me habla de reconocimiento. Mire, yo creo que usted no está enterado, pero el presidente Nicolás Maduro ha recibido las felicitaciones de todos los presidentes de la gran mayoría del mundo. O sea, si usted no está enterado, averigüe para que vea. De los países de la OPEP, todos, por cierto. Es algo bien interesante destacarlo, ¿no? Claro. Sí, señor fiscal, pues yo le estoy hablando de los que conocemos. Pero permítame, porque hay comunicado de última hora del gobierno colombiano sobre el tema de Edmundo González Urrutia. Antes de nuestra siguiente pregunta desde Caracas, por favor, Alejandra, cuéntele al señor fiscal y a nuestra audiencia qué dice la Cancillería colombiana. Pues Julio, lo han hecho a través de su cuenta de X, la cuenta oficial de la Cancillería colombiana, y dicen: el gobierno colombiano lamenta la salida de Venezuela de Edmundo González, destaca el acuerdo de los gobiernos de España y Venezuela para garantizar el asilo político en cumplimiento de la Convención sobre el Asilo Diplomático adoptada el 28 de marzo de 1954. Colombia reafirma que el proceso político en el hermano país y en cualquier país de las Américas deben estar rodeados de plenas garantías. Una vez más, Colombia propugna por el diálogo para construir un acuerdo que asegure la paz política en el vecino país. Fiscal, a propósito de la salida de Edmundo... Sí, me parece a propósito un de la salida de Edmundo González... Ajá. Perdón, yo creo que el fiscal quiere pronunciarse sobre el comunicado de la Cancillería. Sí. Estoy hablando con Julio, ¿cierto? Sí, fiscal. Sí, porque es que vi que salía una señorita. Ajá, bueno, lo que quería era referir que me parece un comunicado respetuoso en el marco del derecho internacional, lo que ha emitido la Cancillería colombiana. Sí, fiscal, le pregunto desde Caracas, fiscal, Caracas, que ante la salida de Edmundo González Urrutia ya a España, ¿cuál sería la situación legal o cómo quedaría entonces la situación legal de González, entendiendo que estaba siendo investigado pues por la creación de esta página web en donde se publicaron actas electorales? Bueno, obviamente en el comunicado que yo emito el día de ayer y que fue leído ante la presencia de medios nacionales e internacionales, yo quiero destacar el punto número 3, si me permiten. El punto número 3 dice: una vez que en su comunicado el Ministerio Público, voy a repetir ya, una vez que en su comunicación al Ministerio Público, recibida el 4 de septiembre, el ciudadano Edmundo González Urrutia expresó su reconocimiento a nuestra autoridad como fiscal general de la República y las competencias que tiene la institución que dirigimos en base a la Constitución y la ley, este Ministerio Público ha mantenido la estrecha comunicación establecida durante los últimos días con el apoderado judicial del señor González Urrutia, abogado José Vicente Haro, a los fines consiguientes de la causa que investiga este despacho. Es decir, queda ya de parte de la propia defensa con la Fiscalía 58 Nacional determinar, digamos, el cierre, pudiéramos decir, de esa causa en función de ya todo lo que ha venido ocurriendo en base a lo que yo también en el punto 2 referí. Es decir, nosotros, ante que el gobierno de España y Venezuela
acordaran el otorgamiento al salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia para que abandonara el territorio venezolano y se acogiera al asilo concedido por España, hemos sido respetuosos, expresamos nuestro respeto absoluto a las decisiones emanadas por, en este caso, el Ejecutivo Nacional en esa materia. Fiscal, en ese mismo sentido de la pregunta que le hace mi compañera Gabriela, yo quiero preguntarle porque algunos líderes opositores han manifestado que Edmundo regresará a Venezuela previo a la posesión presidencial del 10 de enero, teniendo en cuenta esa orden de aprehensión de la cual usted nos está hablando, de la resolución y la decisión que sigue. ¿Qué pasará con Edmundo González si regresa a Venezuela? No, pero es que ustedes, mira, disculpen que diga esto, ¿no? Ustedes viven bombardeados de fake news. Me refiero no a ustedes como medios de comunicación que generen eso, no. Vivo desde el mundo exterior. O sea, un bombardeo de fake news que vienen de redes, de cuentas falsas, de supuestos voceros que luego se desdicen y así sucesivamente. Entonces ya una persona que está pidiendo asilo, ya ustedes dicen que escucharon, que dijeron, que se lo dijo el vecino del vecino, que habló con él, que reparte, digamos, la comida en la vecindad tal, en la comarca tal, al cual también le contó a alguien que mandó un fax desde tal sitio que va a pasar esto. Falso, totalmente falso. El señor González Urrutia tomó como residencia España, donde él ha vivido toda la vida, no sé si usted sabe, donde tiene sus hijas viviendo allí, y ese es su destino, pues, vivir allí, y él decidirá a qué se dedicará, si se dedicará a escribir, si se dedicará a qué, pero eso de que usted dice es absolutamente falso. Él no va a regresar a hacer nada de eso, porque en Venezuela, quien juramenta a un presidente previamente proclamado, en este caso por la autoridad electoral en base a unos resultados, es la Asamblea Nacional. Eso se da el 10 de enero de todos los años cuando ocurre esa investidura. Y eso va a ocurrir, y quien va a ser juramentado es el presidente reelecto Nicolás Maduro Moros. Señor fiscal, ante la eventualidad de que Colombia le ofrezca o le otorgue el asilo político a María Corina Machado, ¿usted qué opina? Porque eso no lo ha descartado el canciller Murillo de nuestro país. No, pero es que yo no me adelanto a asuntos que no me competen. Yo soy muy respetuoso de las competencias de los estados. Yo no soy ni canciller ni nada por el estilo. Yo soy el presidente del Poder Ciudadano y el fiscal general de la República. No me compete responder una pregunta de ese tipo. Señor fiscal, una última inquietud, porque hay un conflicto de interpretación de lo que pasó con el viaje de don Edmundo a España. En España dicen una cosa y usted en su comunicado fue muy claro. Aquí se respetó un derecho de asilo a cambio de nada. Es decir, no estamos hablando de un condicionamiento, de una gestión que hizo el expresidente Rodríguez Zapatero, que España acepta esto si Venezuela acepta esto otro. Aquí no hay ningún compromiso de nada. Hay simplemente un respeto de asilo. Sí, yo pienso que lo que interesa, lo que importa es inclusive lo que el propio gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta, el día sábado dijera, lo que ha dicho el propio canciller en un video publicado el día de ayer, usted lo habrá visto, lo que ha dicho en este caso nuestra vocería como fiscal general de la República, un comunicado que leímos ante la prensa en una rueda de prensa en vivo el día domingo,
Y yo creo que ya es un tema que se agotó. Mire, ya el tema Mundo González Urrutia, un candidato que en condiciones sumamente extrañas, porque obviamente sabíamos, usted tiene todos los videos, de cómo fue maltratado, cómo fue ultrajado, cuando se montaba en el camioncito, cuando hablaba, le arrebataban el micrófono, lo miraban de una manera realmente ofensiva, le quitaban el papel que leía. Yo creo que él cumplió el rol que tal vez ni siquiera quería cumplir como candidato, perdió, se asumió perdedor. Tan es así que el 29 de julio estaba en la casa del embajador de los Países Bajos en Venezuela, es decir, la casa del embajador de Holanda, y decidió pues retirarse a vivir al país donde él estaba viviendo. Eso es bueno que lo sepa quienes me oyen en Colombia. El país donde estaba viviendo Mundo González Urrutia antes de ser candidato a la presidencia por la plataforma unitaria y la MUD era España. Regresó pues al lugar donde estaba viviendo. De allí yo creo que es llover sobre mojado, hablar de lo mismo, ¿no? Venezuela tiene ahora un momento importante, interesante, es yo diría, reconstruir en estos días, semanas, todo lo que implica el esquema de convivencia social luego de los brutales ataques que recibieron líderes vinculados al gobierno en bases populares, bases medias, altos mandos, ataques por redes, amenazas de muerte. Yo lo denuncié y abrí una averiguación respectiva. El fiscal 58 nacional con competencia plena recibió contabilizados 430 ataques entre correo electrónico, WhatsApp y redes sociales, amenazándolo de muerte, exponiéndolo públicamente, su rostro, el de él, el de los hijos. ¿Quién tiene derecho a hacer eso? A ver, instigando a que lo mataran, que lo iban a matar. No, nosotros no podemos permitir eso. Venezuela más bien es un país garante de los derechos humanos y usted sabe bien algo, ¿no? Venezuela, porque me consta, es un país que está mediando para la paz en Colombia, para que el último grupo en armas pueda llegar a un acuerdo de paz con Colombia. Nosotros lo hemos hecho en el pasado con Colombia, con otros países. Por lo tanto, queremos estar, como ya le dije, una convivencia pacífica, democrática, que todas las diferencias se diriman de manera tranquila. Y bueno, mira, el año que viene vendrán otras elecciones. Si mal no me equivoco, las regionales, algo así. Y seguirá pues la lucha democrática dentro de lo que dentro de lo que es el marco de la Constitución y la ley. Una última pregunta muy breve, muy concreta, señor fiscal, agradeciendo su tiempo y su gentileza. ¿Se ha considerado darle libertad a algunos de los detenidos, algunos de los presos políticos en estas confrontaciones con motivo de del pulso electoral? ¿Usted ha considerado que puedan recuperar su libertad presos políticos? Bien, agradezco que me hayas hecho esa pregunta sobre un tema realmente doloroso en nuestro país, porque ellos tenían, fíjate, ¿qué usted opina? ¿Qué usted opina? Y los oyentes de su programa, que alguien vaya a una contienda electoral, pero antes de inscribirse y luego de inscribirse durante la campaña haya dicho que va a cantar fraude, que no hay condiciones. Entonces, ¿para qué usted se inscribió? Si el CNE fue bueno para que usted se inscribiera, para que inscribiera testigos electorales, para que hiciera una campaña, ¿cómo es eso que va a cantar fraude? Entonces, es lo que mucha gente concluyó, analistas y no analistas. El 28 de julio fue una excusa
para buscar otras vías totalmente al margen de la ley, violentas, generar un caos en nuestro país, cosa que quisieron hacer durante todo el año 2024, previo al 28 de julio, para que no se dieran las elecciones, hubiese una intervención extranjera, se dieran situaciones realmente terribles, ¿no? Todo eso fue vencido, no sé, afortunadamente no ocurrió, pero sí ocurrió un evento violento grave el 29 y el 30 de julio. Yo tengo eso documentado para llevarlo a todos los organismos internacionales a que haya lugar. Que fue que entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche del día 29 de julio instrumentalizaron a través de los llamados comanditos, a través de captar muchísimas personas jóvenes a las cuales drogaron con Captagón y que hicieron unas acciones pero tan violentas entre ese 29 de julio y el 30 de julio que quemaron 410 instituciones entre educativas, entre de salud pública, sedes del Consejo Nacional, alcaldías, estaciones de policía. Fiscal Tarek. Bueno. Vamos a averiguar con Gabriela si... ¿Usted ha oído eso, Gabriela, que vaya a haber una liberación de presos? Bueno, Julio, mucho se ha dicho ya en el terreno de la especulación que esta salida de Edmundo González Urrutia habría podido tener una negociación trasfondo donde implicaría esta excarcelación de presos que se han dado post elección presidencial. Sin embargo, no ha habido una confirmación de eso. Ayer también, pues, en la declaración a la que hace alusión el fiscal que ocurrió el día de ayer, él no dejaba entrever esa situación de que la salida de Edmundo González Urrutia se hubiese dado a través de una negociación. También lo acaba de decir pues aquí en la entrevista, así que habrá que esperar. Hasta el momento que las únicas excarcelaciones que se conocen han sido de al menos 80 menores de edad que estaban detenidos. Bueno, preguntémosle al fiscal Tarek concretamente. Sí, señor fiscal, ¿se van a producir excarcelaciones o no? Ajá, allá voy. Yo lo que quería decir es el contexto de las detenciones. Porque pareciera cuando hablan de preso político, es que venía una persona caminando en una plaza, se paró en un banco, leyó un discurso y lo aplaudieron unas personas y el que leyó el discurso fue detenido. No fue así. Aquí hay 27 fallecidos y 190 heridos y ninguna de las denuncias, yo puedo llevarlos a ustedes a la unidad de atención a las víctimas, puedo llevarlo a la Dirección General de Derechos Humanos, a quien quiera, mostrarle las actas de expedientes de cada uno de los casos. Ninguna de las denuncias son atribuibles a que un cuerpo de seguridad del Estado haya cometido uno de estos lamentables hechos de muertos y heridos. Todos han sido atribuibles a personas que, estando en los lugares donde ocurrieron los actos violentos, sea contra sedes policiales, sea contra alcaldías, sea contra el CNE, sea contra unidades de autobuses, incluso donde murieron 2 guardias nacionales de los cuales nadie habla, con tiros en la cara, con acciones brutales. Nadie habla de estos funcionarios, de los cuales de los 190 heridos, yo quiero decirlo, 100 eran funcionarios policiales y funcionarios militares heridos por estos personas al margen de todo equilibrio mental, personas violentas, muchas de ellas drogadas, están detenidas. Por Dios, no sigamos diciendo que una persona que cometa actos criminales, violentos, de quemar, de matar, es ahora un preso político. Yo de verdad no, esto es el mundo al revés, como diría el mundo Galeano, Eduardo Galeano. Yo he dicho igualmente, en la revisión del estatus de cualquier persona detenida, al momento de la audiencia preliminar de acusación y posterior pase a juicio, que pudiera
obtener una medida de revisión, una revisión de la medida menos gravosa de privativa de libertad, pudiera dársele. Los que ameriten quedar privados de libertad quedarán privados de libertad. Y otro detalle, en Venezuela los niños, ninguno puede ser imputable de un delito. Los niños son, según Naciones Unidas, desde un bebé recién nacido hasta que cumpla 11 años. Luego viene la etapa de adolescente, de 11 a 17. Ya eso ha sido así, antes se decía preadolescente entre 11 y 13. En Venezuela pudieran ser imputables por algún delito cometido los mayores de 14 años y tienen una pena menor y van a un lugar de correccional juvenil, no van a una cárcel con adultos. En este momento hay algunos menores de 18 años que han sido privados de libertad porque lamentablemente los utilizaron para quemar, para matar personas y ya están siendo procesados. Ahora yo pregunto, en Colombia alguien porque tenga 16 años o 17 años y mata, hiere mortalmente a alguien o quema una institución luego de lanzar una bomba molotov, por tener 16 años no lo detienen, no lo procesan. Por Dios, mira, si vamos a hablar de eso, en Gaza, el Estado sionista de Israel ha matado a 40.000 personas, de los cuales la mitad son mujeres y niños. Y nadie ha dicho nada al respecto. Incluso hay detenidos, niños, estoy hablando de niños, en cárceles de Israel, niños palestinos. Es más, voy más allá. En Estados Unidos separan a los padres migrantes de los niños y los dejan tras la reja vestidos de naranja. Entonces, por Dios, seamos ya, mira, el tema de los derechos humanos para mí es muy delicado. Yo lo he ejercido desde que tengo 15 años. Mañana cumpliré, 10 de septiembre, 62 años. Conozco la materia porque la he estudiado en universidades, en cursos y diplomados fuera de Venezuela. O sea, hay de mi parte al menos un estudio académico y un ejercicio activo de este tema. Es lamentable cómo se instrumentaliza, cómo se manipula el tema de los derechos humanos para que algunos países, en el caso venezolano ahora, antes en la Cuarta República no, cuando hubo desapariciones forzadas en número de miles, masacres como la de Cantaura, Yumare, el Amparo del Caracazo, usted no veía ningún organismo investigando a Venezuela a nivel internacional. Ahora un ave cae al suelo porque de una mata, quien sea la pudo haber herido, y dicen entonces que fue el Estado venezolano y se le abre un expediente. Me perdona, pero yo creo que es un tema muy delicado, pero se lo he resumido de esta manera, y las excarcelaciones que pudiera darse serán en base al derecho y a las razones a que hubiera lugar. Pero quiere decir que habrá las excarcelaciones que sean jurídicamente posibles. Sí, las que tengan objeto de revisión y que no ameriten una privativa. Eso siempre lo hemos hecho en Venezuela, o sea, no es algo nuevo. Señor fiscal Tarek William Saab, como siempre ha sido usted muy amable con esta emisora. Lo primero es desearle mañana un muy feliz cumpleaños, fiscal, y gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio. Bueno, tú me estás entrevistando a mí hace más de 25 años, creo. O no, como unos 20, de que era diputado. Sí, señor. Un camino largo hemos recorrido. Muchas gracias a ti. Ojalá que mejore todo en Venezuela. Muchas gracias, fiscal. Va a mejorar. Un gran abrazo. Está mejorando. Un gran abrazo. Muy amable.